presentaros unas diapositivas, os las presentaré después en el formato de compartir pantalla, pero lo primero que quería comentaros es que lo que voy a presentaros es un enfoque de la comunicación no convencional en momentos de crisis, de incertidumbre, en momentos de complejidad. Entonces no es el enfoque clásico, pero sí que voy a empezar por el enfoque clásico. Entonces voy a compartir la pantalla, la presentación PowerPoint. Entonces, un momentito. Bueno, entonces, la primera cuestión, desde el punto de vista convencional, para la comunicación en momentos de crisis, la pieza clave para poder conducir una crisis es el tema de la comunicación, está claro. Esto os lo pasaré, o sea que no hace falta ni que toméis nota. Existe habitualmente desconfianza hacia la clase política, pero sí que hay confianza hacia los clínicos y los científicos, y eso hay que aprovecharlo. Otra cuestión es que la información tiene que ser veraz, además de parecer veraz, tiene que ser exhaustiva, asertiva, fluida, continua y comprensible. Hay que evitar los paternalismos y aquí empieza la primera cuestión. Tiene que evitar la incertidumbre y eso no podemos hacerlo en este momento, porque la crisis que tenemos actualmente genera mucha incertidumbre porque los datos científicos están continuamente cambiando, muy rápidamente, aunque se publica mucho. Y finalmente estamos en un tiempo que podríamos llamar VICA, de variabilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Este es nuestro contexto actual y además de estos criterios, estamos en un momento de vulnerabilidad y de urgencia. ¿Qué nos significan estas condiciones? Pues que la crisis pone en evidencia cosas que ya no funcionaban, esto lo hemos visto estos días en las reuniones del SIAP. Además se añade esto de la vulnerabilidad y la incertidumbre y además es una oportunidad. Y es una oportunidad y entonces lo que pasa es que hay que comprender un poco qué hay más allá de esa oportunidad, cómo podemos encarar esta oportunidad sin salirnos de la ciencia. Y entonces lo que pasa es que hay que hacer un pequeño cambio en la ciencia. Hasta ahora el enfoque dominante en la ciencia es un enfoque mecanicista, kantiano, en el que como que niega la posibilidad de conocimiento, hay como una pequeña contradicción, y entonces pone mucho el foco en el resultado de la observación. Y no pone prácticamente nada el foco en el proceso de la cognición y mucho menos en el conocedor, en la persona que conoce. Y entonces en la crisis actual vemos que los resultados van lentos, que los procesos son complejos y que hace falta estar centrado. O sea, que la persona que conoce hace falta que tenga una mirada amplia, una serenidad, un poco lo que hemos intentado explorar o experimentar en el ejercicio anterior. Y entonces vamos a ver cómo trabajamos estas cualidades para comunicar desde allí de otra manera, ¿no? Voy a huir un poco de los trucos, de decir, cuando hay una situación de crisis se comunica así y así. Lo que voy a tratar es de ver arquetípicamente cuáles son las condiciones de podernos comunicar mejor y lo fundamentaré luego también desde la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué le pedimos a la ciencia? A ver, que me voy para atrás. Lo primero, primera cuestión, abrir la mente. Y las personas que conozcáis, que hayáis estado en temas de desarrollo personal, hay una parábola que se utiliza mucho, que es la del elefante, que es una cosa muy evidente, que es en la que un ciego toca la cola de un elefante, otro pues el colmillo, la trompa, etcétera, y cada uno tiene una percepción y entonces el sabio les dice, no, es que estáis viendo el elefante. Y esto es como muy simplista y muy evidente, porque está claro que si yo tengo una manera de ver el mundo y estoy tocando una parte y con esa manera de ver el mundo toco otra parte del elefante, me puedo hacer una idea global. Pero la realidad es mucho más compleja porque está en evolución. Sí que pasa esto, pero yo ponía aquí una imagen en internet, que es esta que se repite de las curvas, en las que se nos presenta en la crisis del COVID una imagen en la cual la capacidad del sistema sanitario es uniformemente plana, cuando todos sabemos que hay evolución, o sea que al principio había poca capacidad y eso va en aumento. Nadie se le ha ocurrido pintar esto hacia arriba, en el sentido de que la capacidad del sistema sanitario de acoger a las personas enfermas va aumentando. Pues en este sentido de ampliar la mente, ahí es donde
quería hacer una visión un poquito enfocado desde el management, pero que nos puede servir para una micro pincelada para que veamos los desafíos. Y los desafíos no es tanto de que percibamos algo físico, que eso es muy fácil, sino que hay personas, si veis a la tabla de arriba, que tienen, vamos a pensar en Viktor Frankl, que busca como el sentido de las cosas y que cuando hacen un ejercicio de introspección pueden captar un significado profundo a las cosas. Y en cambio hay otras que cuando les dices que mediten se ponen nerviosos, no captan nada, no les interesa, pero son muy habilidosos en cosas prácticas. Y entonces cuando una persona que está enfocada en las cosas prácticas se relaciona con alguien que está en lo muy elevado, ahí hay dificultad. De la misma manera hay dos polos entre las personas que son idealistas en el sentido de que la idea, que viven en el potencial de las cosas, respecto a los que son realistas, más aristotélicos, que están en cómo se manifiestan las cosas, ahí también hay una polaridad. O sea, que vemos que esto es mucho más complejo que lo que nos decían los clásicos del elefante. Podríamos dar muchas más vueltas hasta imagen. De cada visión del mundo hay corrientes de management, de la medicina seguro, pero no he hecho la exploración. Entonces hemos dicho que el primer paso es abrir la mente, estar abiertas a lo que la vida nos traiga y a poder entender el punto de vista de los demás. El segundo paso sería la empatía, abrir el corazón, ponernos en el lugar del otro desde la perspectiva del otro. No con qué haría yo en su lugar, sino qué haría en su lugar con los zapatos del otro. Porque esa es la dificultad, porque es muy fácil buscar soluciones para los demás, pero muy difícil desde la experiencia, esto es más complicado. ¿Y qué nos dice la ciencia al respecto? Para el tercer nivel, que sería cómo conectar desde la voluntad, desde la serenidad, etc. Hay un autor que se llama Otto Scharmer, que lo veis aquí en la foto, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que él se hizo una pregunta. Lo importante en las crisis es tener buenas preguntas. Él planteó por qué a unos líderes una herramienta, una metodología les funciona y a otros líderes no les funciona. Y entonces, después de mucho indagar y de entrevistar a decenas de líderes de todos los ámbitos académicos, deportivos, empresariales, incluso epistemológicos o de contemplación, etcétera, se dieron cuenta una cosa que también en mindfulness se conoce, ¿no? Que la calidad de los resultados que creamos en cualquier tipo de sistema social depende de la calidad de nuestra atención. Entonces, si estamos enfocados en algo y estamos alineados con eso que estamos observando y estamos de corazón vinculados con eso, la comunicación y el efecto es bueno. Si estamos pensando en una cosa, estamos muy en la mente, pero sentimos miedo, no sabemos cómo enfrentarnos a la comunicación con un jefe, no sabemos con un paciente que acaba de diagnosticar una enfermedad grave o unos familiares que han fallecido su paciente, si no estamos desde esa serenidad nos va a resultar complejo. Con lo cual, arquetípicamente, al margen de saber recetas, el hacer este proceso cognitivo de intentar como alinear ese pensar, ese sentir y esa presencia, que es un poco lo que hemos intentado hacer durante el ejercicio anterior, sería una de las claves. Puesto así los niveles de escucha, lo podríamos decir que un primer nivel de escucha sería el nivel de descarga, en el cual uno tiene una idea y lo que hace es la suelta, independientemente de lo que se esté hablando. Hay un segundo nivel que es el de la ciencia, que es el de la mente abierta y es el de observar los hechos. Hay un tercer nivel que es no solo tratar de comprender los hechos que nos plantea la otra persona y abrir la mente, sino también cómo se siente, que sería el tercer nivel de escucha, que sería la escucha empática. Y habría un cuarto nivel que sería, este ya es un poco para nota, pero que a veces sucede. A veces hay organizaciones o grupos que se tiene la experiencia en el cual una persona plantea una opción y de esa opción hay otra persona que plantea otra cosa y otra, y se genera como un diálogo creativo en el cual las personas que participan en ese diálogo sienten que salen transformadas, que ese diálogo les enriquece, que se sienten mejor, que les capacita para la acción. Eso es un nivel que no se consigue siempre, pero que esta crisis nos puede ayudar a que ciertos grupos alcancen ese nivel. La clave para esto es que si estamos en una organización o con una persona que está en el nivel 1 hay que pasarle al 2. Bueno, hay que estar en el 2 para ayudarle, no se puede pasar del 1 al 4, eso sería muy ambicioso. Si está en el 2 hay que intentar pasar al 3 y si está en el 3 hay que ayudar a que esa conversación empática
sea desde ese punto también más trascendente. Esto a nivel de los sistemas sanitarios se puede hacer también esa evolución de la medicina tradicional centrada en el médico. Ay, me he pasado de tiempo, perdón, que no veía. La medicina basada en la evidencia sería el segundo nivel, centrada en el paciente en el tercero, y la salutogénesis sería el cuarto nivel. Y bueno, pues aquí lo dejo. Dejo de compartir pantalla y gracias por todo. Siento no haber dado recetas concretas, en 10 minutos es imposible, pero sí que quería como poner el foco en que en la medida que estemos centrados vamos a ser más capaces de reconducir la situación. Este era mi principal mensaje en la sesión de hoy, así es que ahora estoy abierto a preguntas y gracias.